¿Estás preocupado por tu jubilación? ¿Estás preocupado por tu futuro financiero? ¿Saben que cuando nosotros nos estamos aproximando a los últimos años de la vida, el ser humano tiende a sentir temores? El texto que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13, dice de la siguiente manera: Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Como te decía, cuando el ser humano va envejeciendo surgen temores, pero quiero decirte, apreciado hermano y amigo, que esos temores no son obra de Dios, sino que son producto satánico. ¿Por qué? Porque el enemigo nuestro sabe que cuando nos acercamos a las horas finales de nuestra vida, nuestras fuerzas físicas han flaqueado. Existen muchas dudas si hicimos o no hicimos bien las cosas, pero aquel que ha confiado en Dios a través de sus años y ha hecho de su Dios su santo y seña, puede tener la seguridad que cuando entra en los años finales de su vida, su depósito está seguro porque ha vivido para Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer para prepararnos para la jubilación? Bueno, no sabemos exactamente, no existe la varita mágica, no existe el hombre o la mujer más destacado en este mundo que pueda decirnos, si tú haces esto, te garantizamos una jubilación o un retiro esplendoroso. No tenemos que acudir a ninguno de estos gurúes financieros. La palabra de Dios es bastante clara y durante esta semana vamos a estudiar ¿qué consejos nos da Dios para afrontar los últimos años de nuestra existencia? Así que bienvenidos a esta emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Y como es habitual, vamos a iniciarlo orando. Padre nuestro que estás en el cielo, loor y gloria a ti, Señor, porque has sido bueno con nosotros en estos años de vida que tú nos has dado a vivir. Acompáñanos, por favor, te pido en esta hora, para que la sabiduría que tú tienes sea impartida a cada uno de nosotros y podamos aprender de ti. En Jesús. Amén. El primer tópico lleva como título El rico insensato. Esta es una de las parábolas muy curiosas que aparecen en el texto bíblico. Jesús la dio. ¿Cuál era el propósito que tenía Jesús en mente al presentar esta parábola? ¿Cuál es el mensaje relevante que está detrás de esta parábola? Sin duda, Jesús tiene en mente lo que al hombre le preocupa cuando está llegando a sus últimos años. Este hombre no es presentado en los evangelios como un hombre ratero. Este hombre no es presentado en los evangelios como un hombre deshonesto, como un hombre tramposo. Es presentado como un hombre trabajador, diligente, pero, y aquí es donde reside el problema que Jesús quiere que nosotros evitemos, el hombre trató de vivir su vida solo pensando en sí mismo. Cuando nosotros ya hemos agotado nuestras fuerzas laborales, cuando ya hemos entrado en la recta final de nuestro periodo laborioso, de nuestro periodo productivo, algunos nubarrones se pueden cernir en el horizonte. Este hombre nos enseña lo que nosotros no debemos hacer. Es decir, cuando vayamos entrando ya en estos años finales, no nos convirtamos en unas personas egoístas que solo vamos a pensar en resolver nuestras necesidades. Como dijo él, Alma, o sea, una referencia al nombre, digamos, Jonathan. Aquí tienes mucho bien, tienes todo para vivir tranquilamente, pero no pensando en nadie más, sino en mí. La idea general que nosotros vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras es que nosotros, si bien es cierto podemos envejecer, podemos continuar siendo productivos. No podemos echarnos a la pena, ya tengo tantos años, ya no voy a trabajar. Si tú miras el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis, fueron escritos por el apóstol Juan cuando éste estaba frisando entre los 80 y los 100 años. Así que encontramos que muchos de estos hombres de Dios
a pesar de que alcanzaban una edad bastante avanzada, seguían siendo productivos. Pero no pensaban solo en ellos, como pensó este rico de la parábola. Ellos pensaban en los demás. Por eso, el versículo de memoria, donde nos dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, sus obras, es decir, sus trabajos descansan. Ya no hay más trabajo, pero las consecuencias, las obras que nosotros dejamos, esas obras nos siguen acompañando. Qué bonito es que nosotros podamos detenernos un momentito ahora en este repaso y meditar qué estoy haciendo yo con los recursos que Dios me ha dado. ¿Los estoy empleando de manera egoísta o estoy pensando en ayudar a otras personas y sobre todo en adelantar el reino de Dios? Acuérdense que durante todo este trimestre hemos venido hablando que si nosotros hacemos negocios con Dios, Dios paga muy bien. Por lo tanto, al finalizar de nuestros días, cuando nuestra mayordomía pasará de manos, cuando nuestros recursos obtenidos en esta tierra, recursos que nos han sido dados por Dios, vayan a cambiar de dueño, qué bueno sería que nunca olvidemos al Dios que nos dio todos los recursos. Hay más adelante unos consejos que quiero compartir con ustedes en cuanto al uso de nuestros recursos en lo que a testamento se refiere. El segundo tópico lleva por título No puedes llevarla contigo. Alguien le preguntó una vez al famoso predicador Billy Graham que qué era lo que a él más lo asombraba de la vida. Y la respuesta de él fue muy diciente: lo efímero, la brevedad de la existencia. Y esto es cierto, hermanos. Todos aquellos que son mayores de 60 años o que se están aproximando a los 60 años, ustedes pueden decir con este servidor, ¿en qué momento pasaron estos años? Parece que hubiese sido ayer que nosotros éramos jóvenes, que brincábamos, que andábamos haciendo cosas por allí y ahora nos encontramos ya en una edad serena. ¿En qué momento se nos fue la vida? Bueno, sabiendo que no tenemos control sobre nuestra existencia, sabiendo que la vida no solo pasa muy rápido, sino que además no nos vamos a llevar, pero lo que se dice es nada de aquí. Es muy importante que usted como cristiano, al momento de escuchar esta reflexión, te detengas y pienses, le digas a Dios, Señor, ¿me puedes ayudar para arrancar de mi corazón el egoísmo que ha sido sembrado por distintas formas de pensamiento? Ayúdame a ser como tú fuiste. Ayúdame a ser como dice el apóstol Pablo que tú fuiste. Allá en el libro de Filipenses, cuando Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se despojó y vino a esta tierra para rescatarnos. ¿Tú te imaginas la majestad del cielo, nuestro divino Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el amo absoluto del universo, el dueño de todo cuanto existe, abandonó las cortes celestiales para venir a este triste mundo, para salvarnos a nosotros? Entregó todo por amor a nosotros. Y cuando tú y yo nacimos aquí, hermano mío, amigo mío, hemos venido insistiendo, encontramos todo. Nosotros no tuvimos que fabricar agua, no tuvimos que sembrar ni un solo árbol. A nosotros no nos correspondió coser un vestido. Todo estaba aquí en la tierra. ¿Quién dio esos dones? Nuestro Padre Celestial. Por el amor de Dios, no escuches esas voces de gente egoísta que solamente está diciendo esto del diezmo, esto de las ofrendas, esto no lo hagas. Hermano, esas personas no están hablando en el nombre de Dios. Si tú piensas con sinceridad, ¿qué te vas a llevar de aquí? Podrás decir, no me llevaré absolutamente nada. Por eso, la mejor manera de hacer negocios, de hacer buenas inversiones en el reino de los cielos, es que aquí en la tierra tú utilices de manera sabia, prudente y provechosa los recursos que Dios puso en tu mano y que como mayordomo fiel tú le devuelvas a tu Señor con creces lo que Él te dio a administrar. Una conclusión lógica de este segundo tópico es, como Dios es el dueño de todo lo que yo tuve en vida,
ahora que ya yo estoy entrando en la recta final de mi existencia, debo devolverle a mi Dios, el legítimo dueño de todo, debo devolvérselo también a Él. ¿Espera Dios por casualidad que tú le entregues todos tus bienes a la iglesia? Eso no lo pide Dios. Pero Dios sí te dice a ti que no puedes olvidarte de la iglesia de Dios, porque es el mecanismo que Dios ha dejado aquí. Es la niña de sus ojos. La iglesia es el medio a través del cual las bendiciones del cielo se hacen posible a todos los seres humanos. De allí, querido hermano, que una vez que tu vida esté a punto de terminar, no te olvides de devolverle a tu Señor, a nuestro Dios y Creador, lo que por derecho le corresponde. El tercer tópico tiene como título Comienza con las necesidades personales. ¿Qué significa esto? Por allá, cuando el Nuevo Testamento estaba formándose, los relatos que nosotros encontramos es que la mayoría de ellos o eran agricultores o eran pastores. Entonces, todas las promesas, las enseñanzas, se daban en el marco de esa realidad agrícola, de esa realidad pastoril. Las bendiciones Dios las revelaba como queriendo decir, mira, si tú quieres ser bendecido, tus ovejas nunca malograrán un parto, tendrán abundante lana. Esto no aplica hoy, porque la sociedad nuestra no es tan pastoril ni tan agrícola. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades y la mayoría de nosotros depende de un salario o del producto de una negociación para sobrevivir. En los tiempos de antaño no era así. De todas formas, la Biblia sí nos enseña que aquellos que atropellan a los pobres, aquellas personas que tienen empleados y les quieren robar lo que por derecho les corresponde, esas personas no están actuando correctamente delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer hoy para reformular eso que la Biblia dice? Más o menos pudiésemos decir, mira, antes de que sea demasiado tarde, revisa cómo están tus finanzas, revisa cómo están tus inversiones, ponte al día con ellos, actualiza aquellos datos que tienes que actualizar y, si es posible, haz tu testamento. Hay quienes dicen que si hacen el testamento es como si estuviesen llamando a la muerte. Ven, vente. No es así. La muerte va a llegar, hagas testamento o no hagas testamento, nos va a llegar. Pero un mayordomo prudente, si tú me escuchas y ya tú sabes que estás entrando en la recta final de los años productivos, el consejo que se te da a ti y que se me da a mí es hagamos testamento para que no haya ningún problema. Pero cuando tú hagas el testamento, ten en mente a tu familia, pero no necesariamente sigas la costumbre de que a fulano de tal le dejo tal cosa, al otro le dejo tal cosa. En tu testamento, tú no debes, y escúchame bien esto que te voy a decir. Hay muchos padres adventistas que tienen hijos que son una verdadera peste. Estos hijos no han abrazado la fe de sus padres y ellos están esperando que sus padres mueran para heredar esos recursos que Dios puso en las manos de sus padres. Un padre cristiano, un padre adventista, consecuente con su fe, podrá dejarle algunos recursos a esos hijos, pero si se los dejan todo, pueden ustedes estar seguros que lo que están tomando es el tesoro que Dios les puso para dejarlo en las manos de Satanás. Porque esos hijos no le darán a la iglesia ni un centavo. Y ellos tampoco lucharon esa propiedad, no lucharon esos recursos que tú sí lo hiciste por la bendición de Dios. Entonces, si bien es cierto que nosotros debemos atender las necesidades personales, primero yo quiero también tener un buen retiro. Yo no quiero ser carga para nadie, pero en el momento final, en mi testamento, yo debo dejarle a la iglesia los recursos suficientes para que ésta siga desarrollando el ministerio que Dios le encomendó. Porque en última instancia, somos los redimidos los que viviremos en la tierra nueva. Y esa tierra nueva solo se logrará
en la medida en que tú y yo hagamos sabio uso de nuestros recursos y también que nos apropiemos de la invitación que Dios nos ha cursado para recibir la salvación. Hermanos y amigos, la mayordomía que Dios nos ha encomendado a nosotros también tiene que ayudar para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de gozar de ciertos privilegios, nosotros, pero son personas que tienen el corazón dispuesto a obedecer a Dios y a seguirlo, no te olvides también de dejarle alguna parte a esa persona. El cuarto tópico, caridad en el lecho de muerte. Esto sí es muy triste, ¿saben? El dinero es tan poderoso, como alguien dijo, poderoso caballero es don dinero, que por adquirirlo muchas personas han hecho cosas atroces. ¿Qué decir de los narcotraficantes? ¿Qué decir de aquellas personas que se dedican al abigeato, a robar reses? ¿Qué decir de los ladrones que intentan vivir una vida cómoda asaltando a otras personas, a los atracadores? ¿Qué decir de aquellos que roban con cuello blanco? ¿Qué decir de estas personas que son dilapidadoras de los recursos públicos? ¿Qué decir, hermano mío, de la corrupción podrida que existe en muchos de los países nuestros? Todo eso en aras de enriquecerse a costilla de otros y enriquecerse de la manera más rápida. Entonces, cuando el dinero toma posesión, las ansias de tener dinero toma posesión de la vida de un hombre, esta persona es capaz de hacer cualquier disparate, cualquier barbaridad. En el caso de nosotros como cristianos, no debemos esperar que lleguemos a una etapa en donde nuestras facultades mentales no estén lo suficientemente bien alineadas para poder disponer de los recursos que Dios nos dio. Hay quienes dicen, cuando yo me muera, voy a dejar en mi testamento todas mis propiedades para la iglesia, pero mientras yo esté con vida, a la iglesia no le doy ni un centavo. Esto no es correcto. ¿Para qué tú necesitas entregarle todo cuando estés muerto, cuando en vida es que Dios te está pidiendo a ti? Ya cuando tú te mueras, tú no tendrás conciencia en qué se utilizó el recurso que tú diste. Pero hoy tú sí puedes tener la certeza y puedes disfrutar del saber que hiciste una donación, que ayudaste al necesitado, que contribuiste al avance de la obra del Señor, que fuiste un hombre o una mujer sensible para que muchas personas llegaran al conocimiento de la palabra. Así que no te consueles con la idea, si lo estás pensando, que cuando yo me muera, en mi testamento dejaré una gran suma de dinero para la iglesia, pero mientras yo esté vivo, Miren esta declaración que a mí me parece muy diciente. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto, y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas, los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Por eso, hoy que tú estás con vida, hoy que tienes conciencia, hoy que puedes responder al Espíritu Santo, dale la oportunidad a Dios de que seas tú un instrumento en su mano para llevar bendición a muchos utilizando los recursos que tu buen Padre te ha dado en custodio. El último tópico tiene como título el legado espiritual. El autor de nuestra lección nos dice que, si bien es cierto, es muy difícil saber cómo hubiese sido la vida en la tierra si el pecado no hubiese aparecido, tampoco nos queda muy difícil elaborar de pronto alguna lista de lo que pudo haber ocurrido si el pecado no entra. Por ejemplo, les garantizo que si no hubiese pecado no habría muerte, no habría enfermedad, no habría acaparamiento, no habría pobreza, no habría ningún tipo de delitos. Pero como el pecado entró, Dios permitió que sus hijos se convirtieran o continuaran siendo sus mayordomos. ¿Cuál es el mayor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos? Querido hermano y amigo, el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es un legado espiritual. Es verdad que, como diría alguien, es que espiritualmente no se vive, ¿sí? Del espíritu nadie come.
pero una cosa sí es cierta, aquel hombre, aquella mujer que hicieron o que hizo de Dios su principal socio en vida, a sus hijos no los desamparará nuestro Padre Celestial. Mozo fui, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Somos mayordomos. Nosotros somos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado y es importante que nosotros tengamos eso en mente en todo momento. ¿Qué podemos nosotros decir? Hay 8 pautas que el autor de la lección nos presenta en cuanto a la forma de actuar de manera sabia en la administración de los recursos. En primer lugar, cuando nosotros damos para la obra de Dios, hay ventajas en dar ahora. Voy a enumerar la lista de lo que el autor de nuestra lección nos presenta. En primer lugar, el donante puede ver los resultados de su donación ahora. En segundo lugar, el ministerio o la persona puede beneficiarse ahora, cuando realmente lo necesita. En tercer lugar, no hay peleas entre familiares o amigos después de la muerte, porque se donó cuando el donante estaba vivo. En cuarto lugar, cuando usted hace eso, usted está dando un buen ejemplo en valores familiares a sus descendientes. En quinto lugar, curiosamente, minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio, porque tú estás donando para causas justas. En sexto lugar, garantiza que el donativo que se hace a la entidad que tú querías, no que después de muerto tú que vas a saber qué se hizo ese donativo. En séptimo lugar, demuestras al momento de dar ahora que tu corazón ha sido cambiado del egoísmo al altruismo y en último lugar estás almacenando tesoros en el cielo. Por eso, mi apreciado hermano, hoy quisiera volver a recordar este título de la lección que es la devolución. ¿Qué harás tú con lo que Dios te dio? Recuerda, ni tú ni yo nada llevaremos de lo que Dios nos dio. Pero si estamos en vida y podemos devolverle a Dios las bendiciones con las que Él nos bendijo, serás una persona feliz, porque la verdad que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Que la paz del Señor esté contigo, mi hermano y amigo, y que estos mensajes, estos pensamientos, estos consejos y estas reflexiones que nos han llevado a meditar en qué hacer cuando entramos en los últimos años productivos de nuestra vida, puedan ser de gran utilidad y que en tu corazón haya paz y confianza en la dirección de nuestro bondadoso Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Bendiciones.